está por ingresar. Ahí ingresa, sale a la cancha Central Ballester. Hoy a ganar, muchachos, a ganar. Que hoy dejamos atrás y Ballester se queda en la D. Ballester afirma su pasaje a la próxima temporada. Y el conjunto de Nino Piazzi forma de la siguiente manera. 1 en el arco, Tara González. En la defensa, 4 para Doval. 2 el eterno Gori Orquera con 802 partidos. 6 para Santiago Correa. 3 Gelenchir. Luego en la mitad de la cancha, 8 Pablo Funes. 5 la Tita Bustamante. 7 Godoy. 10 para el Chulo Antunes. 9 Lucas Aragón. Y 11 el goleador Maxi Maciel. Repasamos los suplentes. En el banco van a estar Pereira, Raga, Pedroso, Cisco, Frato y Vallejos. También Mario el Tano Tartaglia. Hoy es la primera vez que va al banco con Nino Piazzi, Vallejos, el Central Ballester. Mientras se saludan el local y la visita, Ballester con su casaca clásica azul y amarilla a bastones, y Centro Español con una casaca con vivos naranjas y amarillos y short blanco con medias azules. Muy bien, mientras ya está Jaime, el número 10, enfrente de la pelota. Comienza el partido y la tiene Jaime. Juega en la mitad de la cancha para Illuminati. Por la izquierda, el que tiene el balón y conecta era Gox. Ahora se le lleva el número 10 Jaime. Sigue Jaime mientras tocaba esa pelota en Correa. Hay lateral para Central Ballester. Está Correa, Gelenchir y también Maciel. Cualquiera para empujarla y gritar. Se viene el centro, cabecear. Cuando le pegaba a Aragón. Hay saque de arco, estuvo cerca Ballester en esta. Algunos puntos y esperar lo que suceda con el Guaraní, pero prácticamente ya Ballester, venciendo a Deportivo Paraguayo como visitante, lo condenó al Guaraní. Mira, le pegaba Maciel de cabeza, pasaba largo esa pelota. Hay saque de arco para el Centro Español. Ahora con Funes, se viene Funes, Chulo, pase de calidad para Tita Bustamante, se mete en el área, conectaba Buscapié, sacaba el arquero. Sí, como vos decís, Samuel, quizá la ansiedad del relator, pero lo que vos dijiste no fue ninguna exageración. La punteó justo el arquero cuando se venía el Buscapié de Ballester. Mientras se viene el centro del Chulo Antunes, la baja. A los 27 minutos de este primer tiempo, Gelenchir que siempre está cerca, Gelenchir que si viene defensor, tiene el olfato con su cabeza de goleador para dar a Central Ballester el pasaje parcial a la siguiente ronda. Y tenemos que decir que a los 28 minutos de este primer tiempo, Central Ballester 1, como lo veníamos anticipando, Centro Español 0. Mientras Pafundi marca el final del primer tiempo, aquí en el Franco Muggeri, Central Ballester 1, Centro Español 0, gol del señor Fernando Gelenchir. Nico, no sé si me podés ayudar ahora y vemos y anunciamos el cambio del Centro Español. Mientras ya comienza el segundo tiempo, la tiene Maxi Maciel, juega con el Chulo Antunes. Ahora, el que conecta con mucha calidez es Doval, el pelotazo largo de la Tita Bustamante para que vaya a correr Frato. Es el capitán que ya tira el pelotazo largo, conecta rápidamente con Zaguieva. Ahora que se viene Pérez, mano a mano con González. Tapó González. En dos tiempos Barrio. Por arriba del travesaño. La verdad quedó temporada. A pelear va Illuminati que tiene la pelota. Maciel que va a buscar esa pelota. Cortaba el arquero González. La tiene el Chulo Antunes. Entre dos jugadores pasa el Chulo. Lo quiere poner mano a mano. Maxi. Va Maxi. Gol. Gol.
de Central Ballester. Maxi, el goleador de Ballester. Sella y le dice chau a Paraguayo. Cuando tenemos 9 minutos de este segundo tiempo, había quedado mano a mano Maxi Maciel. Entró despacio, no la pudo sacar González, el arquero de Centro Español. Y el goleador, el número 11, dice que a los 9 minutos de este segundo tiempo, Central Ballester 2, Centro Español 0. Bien, qué lindo, Samuel, tener un goleador en el equipo. Suma 7 Maciel en la temporada. Me gusta cómo está jugando Maxi y el sacrificio. Frato quizás es un jugador un poco más ofensivo. Muy bien, ahora se viene Ballester, la mete en el área Doval, mientras la saca el defensor otra vez para Maxi. Le va a quedar a Maciel el arco. ¡Gol! De Ballester, y ahora sí, con el sello en mano, con el pasaje en mano, Maxi Maciel le dice chau a Paraguayo, chau a la desafiliación, y sella ahora a los 20 minutos de este segundo tiempo. Maxi Maciel, el goleador, dice que Ballester 3, Centro Español 0. Cambio, sí. Bueno. Cambio en Ballester. Cuando va a ingresar Raga. Cambio en Central Ballester, se retira capitán Luis Orquera, ingresa con la 13 Raga. Ahí se va el capitán con el aliento de toda la gente de Central Ballester. Todos lo tienen como el ídolo máximo y es así. 802 partidos del Gori Orquera, tan solo a 15 de Gatti. Va a jugar de 3. Lo cierto, señores, es que aquí, con esta victoria, atención, Mi papá me dijo que queda mano a mano Valetti, pega al arco, pega en el palo, se acaba de salvar Ballester. Queda ahora Barrios, sale Bustamante jugando, Cali incluido. Otra vez la Tita, pasa uno, pasa dos, pero la termina perdiendo muy bien la Tita Bustamante. Otra vez para Valetti, mano a mano Valetti, por arriba de González y gol. Gol de Centro Español, gol de Centro Español. No veníamos a venir porque recién estuvo cerca Valetti. Pone las cosas ahora a los 23 minutos de este segundo tiempo. Central Ballester 3, Centro Español 1. Número 4 de Ballester para poner la pelota en el momento justo. Cuando se quiso acordar tenía... Atención, Atención que se viene Aragón, mano, le pega a Aragón. No le pudo dar bien Lucas, el tanque Aragón. Pero estuvo cerca y una vez más para poder sumar un puntito por venir. 0-0. Atlas lo ganó agónicamente en el minuto 92, le dio el 2-1. Seguidor al Chulo Antunes, mano a mano, Aragón. Me cortó la jugada una vez más en línea. Y otra vez Ballester se queda con las ganas del cuarto. Finalizó el partido entre Paraguayo, entonces perdió Paraguayo. Ballester en la D, señoras y señores, Ballester en la D. Pelota para Illuminati, Illuminati se la lleva. Aguanta Illuminati, sigue Illuminati, mano a mano, Vélez. Le pega a Vélez, quedó mano a mano ahora, Pérez, atención. Barrio, que fue nada. Amor y sufrimiento, se la tiene Mesa. Queda mano a mano, Pérez, no sale González, Pérez corta González, muy bien esa pelota. Gracias Johnny, le dice toda la gente. Johnny le da la tranquilidad a Ballester una vez más. Bueno, no pudo definir Pérez, que es verdugo de Ballester. Por suerte, esta vez no se le dio aquí en Juventud Unida. No le amarga la tarde al canalla, que gana tranquilo 3-1, que espera el pitazo final. Y te dejo, Samuel. Final, aquí en el Franco Muggeri. Final aquí. Central Ballester en la D. Sí, en la D se queda Central Ballester. 3,
Centro Español 1, el Caraya se quedó con una gran victoria. El Caraya ahora sí firmó su pasaporte con 2 goles de con la victoria de Central Ballester sumado a la derrota de Deportivo Paraguayo por 2-1 frente a Atlas. Central Ballester se queda en la D. Felicidad de la gente, felicidad de los jugadores. Mientras se saludan con los visitantes, mientras ingresan el presidente a saludar a sus jugadores, mientras Leo, el psicólogo, saluda a los jugadores también. Johnny González, que nos saluda a nosotros obviamente, saludando entre ellos. Festejo de Central Ballester en la D, sí, no hay que sufrir más. Ya se fue Paraguayo, ya Paraguayo se queda desafiliado. Ahora Ballester se queda en la D, Ballester se queda en la próxima temporada. Ballester ahora sí, digo, a soñar con el reducido, ¿por qué no? ¿Cuándo volvió? Cuando Ballester tuvo que ir a jugar allá contra Paraguayo en Liniers, cuando se jugaba una final, cuando se jugaba prácticamente todo, porque si perdía Paraguayo se ponía un punto. Ahí volvió el Leo, el psicólogo, que llámenlo como quieran ustedes, la motivación en el equipo quizá puede pasar por otro lado, quizá puede pasar por ahí. Entonces se merece un reconocimiento esta persona que ha estado al lado del plantel y que ha colaborado con el cuerpo técnico anterior Viciconde, con el cuerpo técnico de ahora Nino Piazzi. ¿Para qué? Para llevarle una palabra de aliento a los muchachos. Y dado que volvió Leo, volvieron los triunfos. ¿Y qué más? 3 en cadena, Samuel, 3 consecutivos para comenzar a terminar esta temporada de la mejor manera. Recordemos el paso, recordemos la remontada en aquel partido en la cancha de Liniers contra Paraguayo. Central Ballester venciendo a su rival, al que se podía quedar desafiliado, lo vence a Paraguayo. Luego aquí en el Franco Muggeri, Central Ballester derrota con gol de Maxi Maciel con el goleador al Porvenir. Y hoy sella su pasaje a la próxima temporada mientras escuchamos cómo alientan, escuchamos de aquí cómo alientan los jugadores, cómo se vive la fiesta en el vestuario. Central Ballester firmó hoy su pasaje a la próxima temporada derrotando a Centro Español. Por momentos fue un partido de ida y vuelta, por otros Ballester jugó con el nerviosismo de Centro Español. Por suerte se vio los 11 jugadores muy serenos a los jugadores de Piazzi. ¿Por qué? Porque apareció ese cabezazo de Helen Chile en el primer tiempo. Luego los 2 goles de Maxi Maciel sentenciaron un 3-0. Y después Belling mano a mano convirtió un golazo de otro partido frente a González, frente a nuestro Johnny González, el 3-1, pero de todas formas ya estaba todo dicho. Ballester selló su pasaje a la próxima temporada. Central Ballester 3, Central Ballester en la D, con Centro Español 1. Esto será hasta el próximo partido, hasta la próxima fecha, si no me equivoco, la fecha número 32, el domingo, allá en cancha de Puerto Nuevo frente a Muniz. Saludo hoy a mi compañero que me ha dejado y me ha dado el privilegio para poder relatar este partido. Hoy hicimos cambio de roles. Saludo aquí a Nico Diana. Muchísimas gracias, Nico Diana, por haber estado aquí. Bueno, no, gracias a vos, Samuel, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Les queremos, además de agradecer de estar siempre con nosotros y seguir la transmisión, que estén el próximo fin de semana cuando Central Ballester esté enfrentando a Muñiz allá en Puerto Nuevo, donde otra vez va a estar el relato de acá del querido Samuel. ¿Por qué no? ¿Por qué soñar en la próxima temporada con poder meterse en el reducido? Esto fue todo, señoras y señores. Central Ballester se quedó en la D.